Hola a todos, todas y todes. Soy Julián Vivas y les doy la bienvenida a este episodio de Voces por tus Derechos, el espacio de la Defensoría del Pueblo donde dialogamos con quienes defienden la vida, el territorio y la dignidad. Hoy hablaremos de una apuesta transformadora, el derecho a un buen futuro. Y para ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, probablemente han escuchado esta pregunta o este término a lo largo de nuestros programas. Pero, ¿qué significa realmente hablar del derecho a un buen futuro? ¿Y cómo lo materializamos? Bueno, para hablar de este tema, nos acompañan dos voces expertas que lideran esta apuesta institucional desde la Defensoría del Pueblo. Ana María Sánchez Guevara e Iván Palomino, bienvenidos. Este espacio también es de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, para quienes no conocen a nuestros invitados, pues Ana María Sánchez Guevara es defensora delegada para la infancia y la vejez, abogada, especialista en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política y maestra en Derechos Humanos y Democracia. Cuenta con más de 17 años de experiencia en derechos humanos. Iván Palomino Castro es defensor delegado para el buen futuro de las juventudes y el derecho al deporte, abogado, magíster en periodismo y experto en justicia restaurativa, políticas públicas y participación juvenil. Como ustedes verán, pues son las personas más expertas para hablar de esta apuesta institucional de la Defensoría del Pueblo. Y comienzo precisamente, al punto. Iván, ¿qué significa el buen futuro como un derecho emergente y por qué la Defensoría del Pueblo lo entiende y lo incorpora como un eje central de nuestra acción? Bueno, Julián, gracias por esa pregunta. Yo creo que todo parte de la base de preguntarnos y reflexionar del hecho de que no está bien que el año pasado, en 2024, haya habido cerca de 9.000 muertes violentas de jóvenes, entre homicidios, que es el grueso, y suicidios, que no está bien tampoco que cerca del 40% de los hogares con jefatura juvenil vivan en pobreza monetaria. Significa cuestionarnos que no está bien que los proyectos de vida de los jóvenes enfrenten tantos retos para materializarse, pero significa sobre todo también que queremos reconocer que en los jóvenes hay una capacidad transformadora y una fuerza colectiva y comunitaria que nos inspira, ¿no? Y que nos permite creer a pesar de las dificultades. Significa reconocer que en la agenda de las juventudes hay una agenda generosa, ¿no? No hay solamente una reivindicación por sus derechos propios, sino por derechos colectivos que nos impactan a todos. La agenda de los jóvenes y el ambiente es supremamente poderosa. La agenda de jóvenes y construcción de paz también lo es, y esos son solo dos ejemplos de cómo en la cotidianidad y en los contextos más difíciles de conflicto armado de este país, los jóvenes con sus iniciativas, también en lo deportivo, en lo cultural, nos muestran que a pesar de todo ese contexto tan complejo, es posible creer en que un futuro distinto para ellos también es posible. Luego esto, desde la Defensoría del Pueblo, también es un llamado, ¿no? Esto nos interpela como sociedad y nos hace un llamado a que, venga, si hay jóvenes, si hay en los territorios gente que se levanta todos los días a pesar de esas enormes dificultades a darla toda, pues desde las instituciones también debe haber un correlato, y como sociedad deberíamos también procurar que esos proyectos de vida no enfrenten tantos bloqueos, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Procurando un llamado desde la Defensoría del Pueblo para que como sociedad avancemos para comprender de que tenemos una responsabilidad, de que nuestras acciones deberían no comprometer el futuro de esas personas y que en contrario debería facilitárselo, y se lo debería facilitar a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, y eso significa que deberíamos evitar hipotecar con nuestras acciones de hoy en día ese futuro de estas personas, pero también incluso el de las generaciones futuras, ¿no? Y eso significa también que tenemos no solamente una responsabilidad ética, es decir, partimos de esa base, de que como ciudadanos deberíamos asumir eso,
y que con nuestras acciones podemos facilitar también los proyectos de vida de los jóvenes y respaldar todos esos esfuerzos que están haciendo en las comunidades, en los territorios. Pero como eso tal vez no sea suficiente, desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo, queremos también llevarlo al escenario jurídico y que exista un derecho emergente también al buen futuro, como es esta apuesta, implica que reconozcamos y que miremos con cierta esperanza también ese artículo 94 de la Constitución, que nos permite entender que no solamente son los derechos que están allí taxativamente establecidos en nuestra Constitución, sino que hay otros más, y que el derecho es dinámico y que debería responder a las demandas sociales, y hoy seguramente las juventudes están demandando que entre todos hagamos los esfuerzos que debemos hacer para remover las barreras que enfrentan sus proyectos de vida. Eso está, digamos, en el corazón de la Defensoría del Pueblo en este momento, porque yo creo que como ninguna otra entidad del Estado conocemos también de primera mano qué es lo que pasa con las vulneraciones de derechos humanos. Sabemos, por lo que nos dicen nuestras defensoras y defensores regionales, todas las dificultades que enfrentan las mujeres y las violencias a las que se ven expuestas, también las lideresas y los líderes de derechos humanos, las afectaciones del ambiente, la crisis de personas privadas de la libertad. Y en ese mismo nivel de prioridades está ahora el procurar que haya un derecho emergente al buen futuro también de las juventudes. Por eso está, digamos, en el centro de lo que quiere hacer esta Defensoría del Pueblo y lo que venimos construyendo pues, de la mano de este equipo de la Defensoría y particularmente con mi colega Ana María, también con esa mirada de infancia. Y qué valioso toda esta apuesta institucional, entendiendo eso, ¿no? Y retomo algo muy poderoso que me parece que dijiste, ¿no? Que la juventud pues es una fuerza que inspira y que inspira a la nación, y que también es nuestra responsabilidad ser muy conscientes a la hora de no pretender hipotecar ese futuro, ¿no? Con nuestras acciones que por supuesto afectan hoy a las futuras generaciones. Y Ana María, hablando precisamente de esas futuras generaciones, pues el derecho a ese buen futuro, ese derecho emergente al buen futuro, ¿a quiénes les concierne directamente? ¿A quién interpela? ¿A quién prioriza? ¿Y cuál es ese enfoque especial hacia las infancias de nuestro país? Pues Julián, mira, realmente el buen futuro nos interpela a todos y nos permea a todos. Es como una sombrilla que abarca desde la infancia, pasa por la juventud y que beneficia a toda la población en su conjunto. Precisamente esa es la hermosura de ese derecho, que piensa cómo desde su raíz puede ayudar a que ciertas personas, empezando desde los más chiquitos, puedan tener efectivamente un buen proyecto de vida. La idea es que desde las niñas, los niños y los adolescentes, y también pasando por los jóvenes, empecemos a impulsar eso. ¿Qué necesitamos para vivir mejor? Y si ustedes lo ven desde su raíz, el derecho al buen futuro implica realmente garantía de derechos, ejercicio legítimo de derechos, tener un ambiente sano, poder crecer, poder desarrollarnos como nosotros queremos, poder ejercer nuestra autonomía bajo las circunstancias que nos da los diferentes territorios. En los temas de infancia hay un derecho muy bonito que está reconocido en el Código de la Infancia y la Adolescencia, y es el derecho a la vida, a la calidad de vida y al ambiente sano. Y yo creería que esa es la mejor forma de establecer un poco la esencia del buen futuro en el tema de la infancia y la adolescencia. Calidad de vida, eso es fundamental para que tengamos un buen futuro. ¿Qué implica calidad de vida? Muchísimas cosas. Implica crecer ausentes de violencias. Implica no ser víctimas de reclutamiento forzado. Implica que podamos estar en los colegios y que podamos estudiar lo que queremos estudiar cuando seamos grandes. Pero además hay un punto importante que me gustaría llamar la atención. Precisamente para que las juventudes no tengan tantos problemas, hay que empezar a prevenir y a concientizar que desde la infancia es todo. Que desde la infancia efectivamente se les enseña a los niños a ser sujetos de derechos, a poder participar en espacios públicos, a poder efectivamente ser ese canal de comunicación de sus sueños y sus proyectos de vida con los adultos. Creemos que la infancia simplemente a veces es esa etapa de la vida en la que simplemente nosotros pasamos jugando o aprendiendo ciertas cosas, pero que no tenemos un poder de incidencia en nuestra sociedad, o que las cosas pasan por encima de las niñas y los niños y los adolescentes sin que los permee, o que si les llega a pasar alguna cosa, pues simplemente los vamos a proteger y ya. No, el buen futuro es como ese proceso de llamamiento y de concientización de cuáles son las afectaciones que están teniendo. De hecho, hay una cosa súper importante, y es que un poco la raíz del derecho al buen futuro es ver cómo esos impactos de otras generaciones y del pasado
están impactando ahora y van a tener repercusiones mucho más adelante. Toda la afectación al medio ambiente está impactando a los niños. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, creo que yo cerraría la idea un poco con eso, es ver cómo efectivamente empezamos desde abajo, desde los más chiquitos, pasamos por las juventudes, llegamos hasta la vejez y permeamos así a toda la sociedad. Es un derecho que nos interpela a todos, todas y todes, ¿no? Calidad de vida, el derecho a un ambiente sano, a que todos y todas, sin importar nuestra expresión de género, nuestra etnia, nuestro origen, podamos cumplir nuestros sueños, que todos los niños y todas las niñas puedan cumplir sus sueños. Y ahí, en ese reto, la participación es clave, ¿no? La participación de las juventudes, que estemos muy constantes debatiendo y haciendo escuchar nuestra voz en los espacios que tenemos y que nos hemos ganado como juventud, ¿no? Y uno de esos espacios ocurrirá este próximo 19 de octubre, que se llevarán a cabo las elecciones a los consejos locales de juventud. Iván, ¿por qué este proceso es tan relevante y cómo se articula con ese derecho a un buen futuro? Sí, cuando hablamos del buen futuro como derecho emergente, tenemos también, y estamos en ese proceso de seguramente buscar como la mayor conexidad con algunos derechos en particular, ¿no? Entonces, ahorita hablábamos de la importancia que tenía la salud mental también como base o la relación con este derecho emergente al buen futuro. Y lo otro que es fundamental es la participación, porque si nos damos cuenta, buena parte de las transformaciones que como país hemos tenido recientemente han sido impulsadas por los jóvenes. La Constitución del 91 que hoy nos tiene en esta Institución Nacional de Derechos Humanos es un ejemplo de que hubo una movilización importante de las juventudes en ese entonces y tal vez desde allí hemos perdido un poco el foco de escuchar tan atentamente lo que nos están queriendo decir las y los jóvenes desde los territorios. Luego, de lo que se trata también es de reforzar la idea de que escucharles es necesario para solucionar los problemas estructurales que tenemos en el país. No estamos hablando de escucharles por escucharles, sino que como lo vimos ahorita, la agenda tiene que ver con temas de ambiente, tiene que ver con temas de construcción de paz, tiene que ver con problemáticas que nos afectan a todos como ciudadanos, y en ese orden de ideas, pues por supuesto, lo que les afecta directamente a las juventudes tiene unos canales de participación también ya definidos. Ahí está la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, que establece en los consejos municipales de juventud, en las plataformas de juventud, todo este subsistema de participación que debería permitir que en lo local, los alcaldes, los gobernadores y en lo nacional también todas las entidades del nivel nacional, escuchemos de mejor forma a los jóvenes que se organizan en los territorios para participar activamente, para que en un escenario de debate también democrático resulten elegidos por otros jóvenes en los territorios para incidir en las decisiones que les afectan. Luego, lo que está en juego para el 19 de octubre es nada más y nada menos que el lugar de la representación democrática de las juventudes en cada uno de los municipios del país y la posibilidad de que las autoridades en lo local y en lo nacional comencemos a escucharles mucho más atentamente cuáles son sus problemáticas, pero sobre todo cuáles son las propuestas de solución en términos de política pública que nos están poniendo las juventudes y que tal vez no hemos sido lo suficientemente cautos y atentos al momento de escuchar. Entonces, por supuesto, está en juego una buena parte del derecho a la participación el 19 de octubre y por eso hemos hecho los esfuerzos institucionales y también interinstitucionales para que se pueda dinamizar y que haya ojalá una participación mucho más activa de las juventudes en este proceso del 19 de octubre en comparación con lo que vivimos en 2021, pero que sobre todo el funcionamiento de las instancias de los consejos locales de juventud sea mucho más eficiente de lo que hemos vivido durante este tiempo para alimentar un sistema de participación de jóvenes mucho más pertinente. Muchas gracias, Iván. Y ahí como para concluir un poco este fragmento de la entrevista a Ana María, hemos hablado, por supuesto, de, bueno, qué entendemos por derecho emergente al buen futuro, cómo lo podemos garantizar, cómo todos y todas podemos participar en esto que es una construcción colectiva. Pero para reforzar un poco más ese punto, y en estas sociedades tan atravesadas por estos conflictos sociales, crisis ambientales, políticas,
¿Cuál es esa importancia y ese valor de apostar por un buen futuro como sociedad? Yo lo resumiría en dos conceptos básicos, Julián: dignidad y justicia. Esa debería ser la raíz un poco para que todos jalemos de manera pareja el reconocimiento del derecho emergente al buen futuro. Porque finalmente lo que todos queremos es vivir en condiciones dignas, es tener una vivienda adecuada, es tener condiciones básicas de salud, es que efectivamente no haya una violación masiva al medio ambiente, es que efectivamente no haya violencias y que si hay violencias se investiguen, que no haya procesos de impunidad. La apuesta es para todos, pero también efectivamente para que las personas se puedan desarrollar como lo consideran dentro de su propia autonomía, para que las personas que tienen una identidad de género o una orientación sexual diferente puedan ser reconocidas como personas como lo somos todos y no sean víctimas de muchas vulneraciones de estigmatización y de vulneración. El buen futuro también tiene un impacto en los temas de género supremamente importante, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que esto no es una materia abstracta, sino que también materializa muchísimos derechos que no tenemos en cuenta. El buen futuro también implica que las diferentes etnias, los grupos indígenas, las comunidades afrodescendientes se puedan desarrollar. Y complementaría un poco diciendo que justamente con el tema de niñas, niños y adolescentes, que es, digamos, el corazón un poco del trabajo que llevamos dentro de la delegada, el buen futuro para ellos implica no ser víctimas de reclutamiento forzado, que no sean víctimas de violencia sexual dentro de los colegios, que no sean víctimas de violencia sexual en los espacios educativos, que los padres tengan un proceso mejor de comunicación. Y quisiera decir que también implica la responsabilidad conjunta que tienen todos dentro de la protección de niñas, niños y adolescentes. En eso lo pondría: dignidad y justicia para todos. Dignidad y justicia para todos y todas. No, fantástico, fantástico. Y ya para cerrar esta entrevista tan genial con ustedes, que ha sido una oportunidad para reflexionar clave, muy clave, muy trascendental, y esperamos que quienes nos ven y nos escuchan la hayan sentido así también. Quisiera preguntarles como a cada uno que nos lograra resumir en una frase. Tú lo acabas de decir, ¿no? Dignidad y justicia para todos. Pero ese mensaje que ustedes quieren que se lleven como las personas al entender el buen futuro, ¿no? Hay que defender el derecho a un buen futuro porque, y cada uno como en una frase nos pudiera resumir ese mensaje final para ya darle cierre a este capítulo. Y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Yo diría que hay que defender el derecho al buen futuro porque es bienestar. Porque es bienestar. Porque es bienestar. Iván. Creo que hay que defender el derecho al buen futuro porque es la posibilidad que realmente tenemos de coexistir en este planeta entre generaciones y de pensarnos con mucha más conciencia que no solamente importan las acciones por nosotros, sino también por los que vienen. Es bienestar, las acciones por nosotros y por los que vienen. Ana María, Iván, muchas gracias por esta conversación tan inspiradora y tan necesaria. Desde la Defensoría del Pueblo, pues reafirmamos que el buen futuro es un derecho que se construye, por supuesto, todos los días, como lo han visto ustedes hoy, con políticas diferenciales, participación efectiva y el cuidado, por supuesto, de todos y todas quienes defienden la vida y quienes hacemos parte de esta sociedad. Síganos en redes sociales, compartan este contenido y hagan parte de esta conversación. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.